¿Qué diablos hacen dos bebés en mi cocina? La frase salió de mi boca como un disparo, áspera, cargada de incredulidad y rabia contenida. Yo, Alejandro Montoro, acostumbrado a que cada rincón de mi mansión respirara orden, silencio y control absoluto, me encontré de pronto frente a una escena que jamás había imaginado. Allí estaba Clara, mi empleada doméstica, con dos criaturas diminutas colgadas de su pecho en un portabebés doble, como si el mármol impecable, los electrodomésticos de acero inoxidable y las lámparas importadas hubiesen sido diseñados para convertirse en improvisada guardería. Sentí que la sangre se me agolpaba en las sienes y que la alfombra sólida bajo mis zapatos italianos de pronto se volvía inestable. Yo había regresado 2 días antes de lo previsto de un viaje de negocios en Madrid, agotado de reuniones interminables y banquetes vacíos. Lo único que esperaba al cruzar el umbral era el silencio reconfortante de mi refugio privado, ese silencio que había comprado con millones y que defendía como un animal herido. Pero el destino decidió regalarme algo distinto, un murmullo rítmico, casi imperceptible al principio, que me atrajo como una sombra hasta la cocina. Los vi, 2 bebés de apenas meses, con cabecitas rubias que brillaban bajo la luz cálida y ojos enormes, absortos en un mundo que todavía no entendían. El contraste con mi realidad era insoportable. Yo, que nunca quise hijos, que había repetido una y otra vez que los niños eran complicaciones innecesarias, estaba frente a 2 vidas que parecían reclamar un espacio en la mía sin pedirme permiso. Clara se giró lentamente cuando escuchó mi voz. Sus ojos oscuros reflejaban miedo, pero también una determinación inesperada. No era la mujer callada y obediente que limpiaba mis pasillos de mármol sin levantar la mirada. Era otra, alguien dispuesta a plantarse frente a mí con 2 criaturas como escudo. «Señor Montoro, no esperaba su regreso tan pronto», dijo con voz firme, como si esa excusa, esa frase simple, pudiera explicar el terremoto que acababa de provocar en mi mundo perfectamente ordenado. Me acerqué, dejando que el eco de mis pasos llenara el espacio. Cada movimiento era un recordatorio de la autoridad que yo había construido sobre bases de hierro, contratos firmados, propiedades adquiridas, empleados disciplinados. Pero nada de eso servía ahora. Nada podía contener la tormenta que hervía dentro de mí. «Te pregunté qué está pasando aquí», repetí, y el tono de mi voz fue suficiente para que uno de los bebés comenzara a agitarse. Su llanto cortó el aire como una navaja, y por primera vez en años, algo en mi pecho se estremeció. No era compasión, al menos no aún. Era desconcierto, un eco de memorias que había enterrado hacía décadas, memorias de cuando yo mismo lloraba en un orfanato sin que nadie acudiera a consolarme. Clara los acuñó con instinto maternal, susurrando palabras suaves que parecían calmar la tormenta en cuestión de segundos. Me sorprendió la naturalidad con la que lo hacía, como si esas 2 vidas hubieran nacido para estar en sus brazos. Y entonces, sin titubeo, me dio la primera respuesta. «Son los hijos de mi hermana, don Alejandro. Ella murió en un accidente hace un mes. Su padre los abandonó». Las palabras golpearon mi conciencia como martillazos. Muerte, abandono, 2 palabras que conocía demasiado bien. De repente, la cocina ya no era mi cocina, los bebés no eran solo intrusos, y Clara ya no era únicamente mi empleada. Era un espejo brutal de mi propia historia, de una infancia marcada por la pérdida y el abandono, de un vacío que había llenado con dinero, éxito y muros impenetrables. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí una certeza incómoda comenzó a formarse. Esa noche mi vida había cambiado, y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Me quedé mirando a Clara con una mezcla de ira y desconcierto, como si de pronto no reconociera a la mujer que durante meses había mantenido mi mansión impecable, casi invisible en su presencia discreta. Yo había establecido reglas claras, nada de visitas, nada de ruidos innecesarios, nada que rompiera el equilibrio que tanto me costaba mantener.
Sin embargo, allí estaba, desafiándome con 2 bebés que apenas podían sostener la cabeza, criaturas que lloraban sin entender de límites ni contratos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, le solté con una dureza que apenas lograba ocultar la grieta en mi voz. ¿Por qué están aquí, en mi casa? Mi mente calculadora enumeraba los riesgos, problemas legales, rumores, escándalos que podían dañar mi reputación de empresario implacable. Y sin embargo, en el fondo, una parte de mí no podía apartar la vista de las pequeñas manos que se aferraban al tejido de la blusa de Clara como si se tratara de la última cuerda que los mantenía unidos a este mundo. Ella respiró hondo antes de responder. No tenía otra opción. Mi madre los cuida desde el funeral, pero su salud se deteriora cada día. Esta mañana se desmayó con uno en brazos. Los doctores dijeron que no puede seguir. Y yo no podía faltar al trabajo. Usted siempre espera encontrar la casa perfecta al volver. Hubo un silencio que se volvió insoportable. Las palabras de Clara eran dagas envueltas en seda. Yo, el hombre que presumía de controlar cada aspecto de su vida, ahora me veía envuelto en una situación que no había elegido. Quise gritarle que se marchara, que recogiera a esos niños y desapareciera de mi vista, pero no lo hice. Algo en su postura, erguida y serena a pesar del miedo, me hizo contenerme. Me acerqué un paso más. El reflejo de mi figura en el acero brillante del refrigerador parecía el de un extraño, un hombre poderoso, sí, pero también un hombre vacío, incapaz de enfrentar 2 pares de ojos inocentes que lo miraban con la calma brutal de quienes no saben todavía lo que significa ser rechazados. «Has violado mis reglas», insistí, como si repetirlo me devolviera el control perdido. «Trajiste responsabilidades ajenas a mi propiedad. ¿Entiendes lo que eso significa?» Clara no bajó la mirada. «Lo entiendo, señor Montoro, pero estos bebés son mi familia, y yo no voy a permitir que terminen en un orfanato, separados, olvidados. Prefiero perder mi trabajo antes que traicionar a mi hermana». Sentí un golpe seco en el pecho, tan fuerte que por un instante creí que era físico. ¿Un orfanato? Esa palabra resquebrajó de golpe los muros que había levantado en mi interior. Volví a verme con 5 años, una maleta de ropa usada en la mano y los ojos perdidos entre pasillos fríos. Recordé el olor a desinfectante, las cunas alineadas, los llantos interminables que nadie podía hender. Recordé la soledad como un monstruo agazapado bajo la cama, siempre dispuesto a devorar lo poco que quedaba de mí. Me obligué a sacudir la cabeza como quien espanta un mal sueño. «No me interesa tu historia», murmuré, aunque ni yo mismo me lo creía. «Lo único que sé es que esto no puede volver a repetirse». Y con un gesto de la mano, como si esa simple acción pudiera borrar la escena, me di la vuelta dispuesto a marcharme. Pero entonces escuché de nuevo el llanto de uno de los gemelos, más fuerte, más desesperado, como si hubiera entendido mi rechazo. Me detuve en seto. La cocina se llenó de un sonido punzante, agudo, imposible de ignorar. Clara los acunaba con fuerza, murmurando palabras que yo no podía distinguir, pero su tono estaba cargado de un amor feroz, un amor que nunca había presenciado tan de cerca. Me descubrí apretando los puños, luchando contra un instinto desconocido. No quería admitirlo, pero aquella escena había despertado en mí algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y aunque intenté convencerme de que la decisión lógica era despedirla y cerrar la puerta para siempre, la verdad era que ya estaba atrapado. No por obligación ni por culpa, sino porque, por primera vez en años, sentí que mi mundo perfectamente controlado estaba a punto de romperse en pedazos, y no estaba seguro de querer evitarlo. Me encerré en mi estudio como quien huye de un incendio. Cerré la puerta con tanta fuerza que los vidrios de la estantería vibraron, y por un instante creí que ese sonido cubriría el eco del llanto que aún resonaba en mi cabeza. Pero no. Los gritos del bebé se habían quedado pegados a mi piel como una marca invisible.
Intenté concentrarme en los informes que había traído de Europa, en los números que normalmente me daban seguridad, pero las cifras bailaban frente a mis ojos. Ni los millones recién ganados podían contra dos criaturas que no tenían nada más que su llanto. Me serví un whisky doble, esperando que el fuego en la garganta borrara el nudo del pecho. No funcionó. Cada sorbo parecía agrandar el vacío. Encendí la lámpara de escritorio, repasé contratos, intenté redactar correos, pero la verdad era brutal. No podía dejar de pensar en Clara y en esos niños. ¿Qué demonios hacían en mi casa? ¿Y por qué me importaba tanto? Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver el jardín perfectamente iluminado, el césped podado al milímetro, las fuentes ornamentales que yo mismo había mandado instalar. Todo estaba en orden, tal como a mí me gustaba. Y sin embargo, esa noche lo vi distinto, demasiado perfecto, demasiado muerto. No había rastro de vida real en esa postal de lujo. Recordé las palabras de Clara: prefiero perder mi empleo antes que entregarlos a un orfanato. Ese orfanato era también mi historia. Intenté convencerme de que no me importaba, de que ella y sus sobrinos no eran mi problema. Pero la verdad, la que dolía, era que yo conocía demasiado bien ese destino. Niños que no pedían nacer, que no pedían perder a sus padres, condenados a crecer entre paredes frías y promesas incumplidas. Yo había sido uno de ellos. Y no quería admitirlo, pero dentro de mí nació un pensamiento peligroso. ¿Y si podía evitar que esos dos bebés pasaran por lo mismo? Me dejé caer en el sillón de cuero, agotado. Apreté los ojos, pero las imágenes no desaparecieron. Vi a mi madre, apenas un destello fugaz antes del accidente. Vi las luces rojas de la ambulancia, los pasillos del orfanato, las noches interminables. Sentí la misma soledad que me había acompañado toda mi vida. Y entonces entendí la raíz de mi rabia. Clara, sin proponérselo, había abierta una herida que llevaba décadas cerrada a la fuerza. La tentación de despedirla al amanecer me parecía lo más lógico: cerrar el capítulo antes de que creciera, mantener mi mundo intacto. Pero había otra voz, más débil pero insistente, que me susurraba lo contrario: que quizás esta irrupción era la primera grieta necesaria para derribar el muro en el que me había enterrado. No dormí esa noche. A las 3 de la madrugada bajé descalzo a la cocina. La luz tenue del pasillo me guió hasta allí, y aunque el silencio reinaba, todavía podía sentir el calor de la escena que había presenciado horas antes. Los platos limpios, la encimera ordenada, el portabebés vacío sobre la silla. Un vestigio de algo que me perturbaba y me atraía al mismo tiempo. Me acerqué al portabebés, pasé la mano sobre la tela aún tibia. Era como tocar una frontera. De un lado estaba mi vida de siempre, con su perfección estéril. Del otro, un caos imprevisible que olía a leche y a lágrimas, pero también a algo que no sabía definir. Podría llamarse esperanza. Suspiré y regresé a mi estudio, donde aguardaban los papeles y el vaso de whisky a medio terminado. Pero ya no era el mismo. Tenía la certeza de que aunque quisiera, no podría volver a mirar esa casa de la misma manera. Clara me había desafiado con su determinación, y esos bebés me habían recordado que yo también fui vulnerable alguna vez. Y lo peor, lo más insoportable, era que en el fondo empezaba a desear volver a escuchar ese llanto. Al amanecer no quedaba rastro de sueño en mi cuerpo. Bajé las escaleras con la misma resolución con la que solía entrar a una junta de negocios: rápido, frío, decidido.
Clara ya estaba en la cocina, empacando algunas cosas en una caja de cartón. Sus movimientos eran silenciosos, casi resignados. Los bebés no estaban a la vista. ¿Dónde están?, pregunté sin rodeos. Ella se giró, sorprendida por mi tono menos áspero que la noche anterior. Con mi madre, respondió. Insistió en cuidarlos hoy, aunque los doctores se lo prohibieron. Prefirió arriesgarse antes que separarse de ellos. No supe qué contestar. Imaginé a una anciana frágil cargando 2 cuerpos diminutos, luchando contra su propio agotamiento. Y algo dentro de mí se revolvió. Me aclaré la garganta. Te pedí que recogieras tus cosas, y lo cumpliste, pero quiero hablar antes de que te marches. Clara apretó los labios, esperando la sentencia. Vi en su postura una mezcla de orgullo y miedo. No era fácil desafiarme, y ella lo había hecho. Lo que pasó ayer fue inaceptable, continué. Rompiste reglas claras. Yo debería despedirte ahora mismo. Un destello de dolor cruzó por su mirada, pero no bajó la cabeza. Lo entiendo, y lo acepto, pero no me arrepiento. Esos niños son todo lo que me queda de mi hermana. No voy a abandonarlos. Guardé silencio unos segundos. Lo que quería era decir vete, pero lo que salió fue otra cosa. ¿Hace cuánto que tu madre los cuida sola? Desde el funeral, susurró, pero está débil, apenas duerme. El doctor dice que necesita reposo absoluto. Me dejé caer en una de las sillas de la isla central. Todo en mi interior gritaba que no me involucrara, que cerrara la puerta y regresara a mi vida ordenada. Pero mi mente me traicionaba. Recordaba las cunas del orfanato, los cuidadores exhaustos, los niños llorando en silencio porque nadie podía atenderlos. Lo que no quiero, dije finalmente, es que mi casa se convierta en un campo de batalla, y tampoco quiero escenas como la de anoche. Clara me miró confundida. ¿Está diciendo que...? No estoy diciendo nada todavía, la interrumpí. Solo que necesito ver con mis propios ojos qué significa realmente lo que estás enfrentando. Me levanté y tomé mi chaqueta. Sentí que esa decisión me arrastraba a un lugar que había jurado no volver a pisar, pero ya era tarde para retroceder. Dame la dirección de tu madre, ordené. Clara dudó, como si no creyera lo que escuchaba. Luego sacó un papel del bolsillo y me lo extendió con mano temblorosa. Yo lo guardé sin mirarla. Voy a verlos. Quiero entender por qué crees que traerlos aquí era tu única opción. El silencio que siguió fue espeso. En los ojos de Clara apareció algo inesperado, una chispa de esperanza. Yo aparté la vista de inmediato, porque esa chispa me asustaba más que cualquier discusión. Me dirigí a la puerta. Afuera, el sol apenas iluminaba los muros altos de la mansión. El aire fresco me golpeó el rostro, como si quisiera despertarme de un sueño extraño. Pero no era un sueño. Era el inicio de algo que estaba a punto de desordenar mi vida de una forma que aún no lograba imaginar. La dirección me llevó a un barrio que parecía otro mundo. Dejé atrás las avenidas limpias y custodiadas donde solía moverme, y poco a poco las calles se volvieron más estrechas, con casas de ladrillo desgastado, fachadas pintadas a medias y autos viejos estacionados sin orden. Aparqué mi coche frente a una vivienda pequeña con un jardín lleno de flores desordenadas pero sorprendentemente vivas. Una mujer mayor abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar el timbre. «Usted debe de ser don Alejandro», dijo con voz firme, aunque su cuerpo frágil temblaba ligeramente. «Soy Esperanza, la madre de Clara». No me dio la mano. En lugar de eso, me abrazó sin permiso, un gesto que me desarmó por completo. No recordaba la última vez que alguien me había tocado de esa forma. Dentro de la casa, el aroma era distinto. Café recién hecho, pan horneándose, el olor de un hogar verdadero. Me incomodó, como si hubiera invadido un lugar que no me pertenecía. «Los bebés están en el cuarto», me explicó doña Esperanza. Caminé por un pasillo estrecho decorado con fotos familiares. Clara de niña, Sofía sonriendo con una corona de flores, retratos viejos en blanco y negro. Era la clase de memoria visual que yo nunca tuve.
Entré al cuarto y me quedé inmóvil. 2 cunas pequeñas, desgastadas, ocupaban la habitación. En una, un bebé dormía plácidamente con un puño cerrado contra la mejilla. En la otra, el gemelo me miraba fijamente, con los ojos abiertos de par en par, como si supiera quién era yo. No lloró, no sonrió, solo me sostuvo la mirada. Sentí un escalofrío. Me acerqué torpemente y extendí la mano sobre la baranda de la cuna. El niño levantó su manita y, contra toda lógica, me tocó el dedo. El contacto fue eléctrico. Yo, que había estrechado manos de presidentes y millonarios, me descubrí paralizado por el roce de una mano diminuta que no pedía nada, que solo confiaba. «Él es Santiago», dijo Clara detrás de mí. No la había escuchado entrar. Y ella, Valentina. Tragué saliva y retrocedí un paso, intentando recuperar mi compostura. «Se ven sanos», murmuré, sin encontrar palabras más apropiadas. Doña Esperanza se cruzó de brazos. «Se ven sanos porque Clara y yo hemos hecho lo imposible para mantenerlos así. Pero dígame, señor Montoro, ¿usted cree que podemos seguir mucho tiempo? Mire mis manos, ya no sostienen como antes. Mis rodillas tiemblan al levantarme en la noche. Y aún así, prefiero caer muerta antes que verlos en un orfanato». Su declaración me golpeó con una crudeza inesperada. Antes de que pudiera responder, Valentina despertó llorando con fuerza. Instintivamente, Clara la tomó en brazos, pero la niña se agitaba más y más. «Quiere comer», explicó, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La bebé estiró los brazos hacia mí. Me quedé helado. «Eso no significa nada», me dije en silencio, pero Clara me miró sorprendida, y hasta doña Esperanza arqueó las cejas. Dudé unos segundos, luego extendí los brazos. La niña se dejó caer contra mi pecho con un quejido suave. Era la primera vez en mi vida que cargaba a un bebé, y sin embargo, Valentina se calmó casi de inmediato, enterrando su cara en mi camisa. El silencio que siguió fue pesado. Clara y su madre me observaban como si acababan de presenciar un milagro. Yo, en cambio, solo podía pensar que algo imposible estaba ocurriendo. Un extraño como yo había conseguido calmar a una criatura que no debía confiar en mí. De pronto, se escucharon golpes fuertes en la puerta de entrada. Todos nos quedamos congelados. Doña Esperanza salió rápidamente a ver quién era. Escuchamos voces alteradas, un hombre exigiendo hablar con los niños. Clara palideció. «Es él», susurró, «el padre». Yo aún tenía a Valentina en brazos cuando el tiempo pareció detenerse. Los golpes en la puerta retumbaban como martillazos en mis sienes. Sostenía todavía a Valentina, que se había calmado contra mi pecho, cuando escuché la voz de un hombre desde afuera. «Ábranme, sé que mis hijos están aquí». Clara se tensó a mi lado. Nunca la había visto tan pálida. «Es Alejandro Morales», murmuró con un hilo de voz. «El padre de los niños». Doña Esperanza intentaba contenerlo desde la puerta, pero la voz del hombre se colaba por todo el pasillo. Sonaba furioso, alterado, casi desesperado. «Son míos, nadie puede quitármelos». Mi primer impulso fue entregar a la niña y marcharme. Aquello no era mi problema. Pero Valentina apretó un mechón de mi camisa con una fuerza sorprendente, como si intuyera lo que ocurría. No pude moverme. Sentí una rabia que no esperaba, dirigida contra un hombre al que aún no había visto, pero que ya odiaba por haber provocado esa angustia en 2 criaturas indefensas. «Quédate aquí», le dije a Clara, aunque ni yo mismo entendía por qué estaba asumiendo ese rol. Caminé hacia la entrada con pasos firmes. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre de unos 30 y tantos, desaliñado, con la barba crecida y la ropa arrugada. Sus ojos, enrojecidos, no inspiraban ternura, sino un desequilibrio inquietante. Me miró de arriba abajo antes de soltar. «¿Y usted quién demonios es?». No respondí de inmediato.
Lo observé, intentando adivinar si realmente estaba allí por sus hijos o por alguna otra razón. Había un olor persistente a alcohol en su aliento. «Soy Alejandro Montoro», dije finalmente, «y usted debe de ser Morales». «Exacto», gruñó, «y esos niños son míos». Quise reír por lo absurdo. «¿Míos?», repetí. «No los he visto con usted, ni escuchado que los cuidara». ¿Dónde estaba cuando su esposa murió? ¿Dónde estaba cuando sus hijos lloraban en brazos de una abuela enferma? Su rostro se contrajo de ira. «No tiene derecho a preguntarme nada. Yo soy el padre, y eso es suficiente». Lo miré con frialdad, conteniendo el deseo de sacarlo de allí a empujones. Ser padre no es desaparecer meses y regresar gritando. Ser padre no es reclamar como si hablara de una propiedad. Ser padre es estar, y usted no estuvo. El silencio se quebró cuando Santiago comenzó a llorar desde la habitación. Morales dio un paso al frente, pero yo me interpuse antes de que pudiera avanzar. Mi sombra lo cubría. «No va a entrar así», advertí. «¿Y quién va a impedirlo? ¿Usted?», replicó con una sonrisa torcida. Sentí un impulso extraño. Nunca me había gustado pelear, pero en ese instante habría hecho lo que fuera para mantener a ese hombre lejos de los niños. No lo golpeé, aunque mi puño estaba listo. En lugar de eso, cerré la puerta con fuerza, dejándolo afuera, y giré la cerradura. Su voz continuó resonando desde el otro lado, insultos y amenazas mezclados con golpes. Volví al cuarto donde Clara intentaba calmar a Santiago. Ella levantó la vista hacia mí, los ojos llenos de lágrimas, y comprendí que lo que había sucedido no era un episodio aislado, era el inicio de una batalla que apenas empezaba. Doña Esperanza se apoyó contra la pared, agotada. «Ese hombre regresará», dijo con gravedad, «y la próxima vez no vendrá solo». No respondí, solo apreté a Valentina contra mi pecho, sintiendo su respiración tranquila. Y en ese momento, sin planearlo, supe que no iba a permitir que nadie lo separara de su hermana, ni de Clara, ni de mí. El silencio después de los gritos de Morales fue todavía más perturbador que sus amenazas. Afuera se escuchaba cómo pateaba la puerta, cómo maldecía entre dientes, y luego el ruido de sus pasos alejándose por la calle polvorienta. Clara corrió a la ventana y apartó la cortina apenas 1 centímetro para asegurarse de que se había ido. Yo permanecí de pie, inmóvil, con los brazos aún alrededor de Valentina, como si soltarla pudiera significar perderla. «Se fue», murmuró Clara con voz temblorosa, «pero volverá». Doña Esperanza asintió, más seria de lo que la había visto nunca. «Y no vendrá con las manos vacías. Ese hombre está desesperado, y la desesperación es peligrosa». No respondí enseguida. Estaba demasiado ocupado escuchando mi propia respiración acelerada. Nunca en mi vida había sentido un impulso tan primitivo de proteger algo o alguien. Yo, que había levantado muros alrededor de mí para no necesitar a nadie, me había descubierto a punto de pelear con un desconocido por 2 criaturas que ni siquiera eran mías. Me obligué a recuperar la calma. «No podemos quedarnos aquí esperando a que regrese», dije finalmente. Clara se giró hacia mí, confundida. «¿Por qué dice necesitamos? Usted no tiene nada que ver con esto». Sentí una punzada al escuchar sus palabras, aunque eran ciertas. No tenían nada que ver, pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía lo contrario. «Quizás no», admití, «pero ahora que lo he visto, que lo he escuchado, no puedo fingir que no pasó. Si él regresa y se lleva a los niños por la fuerza, ¿qué van a hacer tú y tu madre?». No contestó. Sus ojos lo decían todo. Miedo. Doña Esperanza intervino con voz baja pero firme. «Ese hombre no tiene derecho. Los abandonó. Todos aquí lo sabemos.
Pero la ley siempre favorece a los padres. En ese instante, un ruido afuera me hizo tensarme de nuevo. No eran golpes ni gritos, era un murmullo, voces múltiples. Me acerqué a la ventana y vi a dos vecinas, con delantales aún manchados de harina, hablando acaloradamente en la esquina. Una de ellas señalaba hacia la casa con gestos exagerados. Más allá, un grupo de muchachos se había detenido, mirando con curiosidad. Ya era demasiado tarde. La escena había llamado la atención de todo el barrio. Y en barrios como este, los rumores corren más rápido que el viento. «Esto se va a saber», dije en voz baja. «En cuestión de horas, todos hablarán de Morales, de los gemelos, de ustedes. Y tarde o temprano, alguien llamará a las autoridades». Clara me miró como si acabara de anunciar una desgracia inevitable. «Si vienen los del DIF», murmuró, «podrían quitármelos». El llanto de Santiago llenó el pasillo como un eco de esa frase. Me acerqué para verlo, aunque no tenía idea de qué hacer. Solo sé que cuando lo alcé en brazos, el niño se aferró a mi dedo con tanta fuerza que sentí un compromiso grabándose en mi piel. «No vamos a dejar que eso pase», dije sin pensarlo. «Ni Morales, ni el sistema, ni nadie va a arrancarlos de aquí sin pelear». Doña Esperanza me observó en silencio. Su mirada era escrutadora, como si quisiera medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Finalmente habló. «Si de verdad está diciendo eso, señor Montoro, entonces ya no es un espectador. Se está metiendo en nuestra batalla». Lo supe en ese instante. Ella tenía razón. Y aunque mi mente gritaba que huyera, que regresara a mi mansión ordenada y mi vida de cifras, mi corazón, ese músculo al que había ignorado por décadas, ya había elegido quedarse. La tensión dentro de la casa era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Clara me miraba con desconfianza, como si intentara descifrar mis verdaderas intenciones. Doña Esperanza permanecía callada, pero sus ojos lo decían todo. No confiaba en mí del todo, aunque agradeciera mi intervención. Y yo mismo no sabía explicar qué demonios hacía allí, con un bebé en brazos y promesas en la boca que jamás pensé pronunciar. «No entiendo por qué se involucra tanto», soltó Clara finalmente. Su tono no era de gratitud, sino de sospecha. «Ayer mismo quería despedirme, hoy habla como si estos niños fueran suyos». Su reproche me atravesó. La verdad es que ni yo lo entendía. Me aclaré la garganta, buscando palabras que no sonaran vacías. «Quizás porque me recuerdan demasiado a mí mismo», dije, «porque sé lo que significa ser abandonado». El silencio cayó de nuevo, pero esta vez cargado de algo distinto. Clara bajó la mirada, como si mi confesión hubiera removido algo en ella. Sin embargo, no tardó en replicar. «Eso no le da derecho a decidir sobre nuestra vida. Usted es mi jefe, no mi familia». Quise enojarme, pero no pude. Tenía razón. Yo era un intruso en ese mundo humilde, lleno de fotos familiares y muebles desgastados por años de uso. Mi lugar estaba en mi mansión de San Ángel, entre mármol y silencio. No aquí, sosteniendo a un bebé que no llevaba mi apellido. Doña Esperanza rompió la tensión con una voz grave. «Clara, no seas dura. Este hombre nos ayudó a enfrentar a Morales. Eso cuenta». Pero Clara insistió, con un filo en las palabras que me sorprendió. «¿Y si mañana se cansa, si decide que fue un error y nos da la espalda? No soportaría otra traición». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entendí entonces que no dudaba de mi fuerza, sino de mi permanencia. Había visto demasiadas promesas rotas. Me acerqué un paso, sin soltar a Santiago, que jugueteaba con mis dedos. «No puedo prometer que seré perfecto», dije despacio, «pero sí puedo prometer que no voy a desaparecer como él». Ella me sostuvo la mirada.
Había rabia, dolor, pero también un destello de esperanza que luchaba por no apagarse. Entonces se escucharon golpes secos en la puerta. No eran como los de Morales, eran golpes rítmicos, oficiales. Clara se puso rígida, doña Esperanza palideció. Miré por la rendija y lo confirmé. 2 hombres con chalecos oscuros, acompañados de una mujer con una carpeta en las manos. Eran del DIF. El rumor había corrido más rápido de lo que imaginamos. «Ya vienen por ellos», susurró Clara, y su voz se quebró. La habitación se llenó de un silencio que me recordó a los minutos antes de una tormenta. Todos nos miramos, sin saber qué hacer. Y entonces sentí algo inesperado, un instinto feroz, como si Santiago y Valentina fueran ya parte de mí. No podía permitir que se los llevaran, no así, no después de haber visto lo que había en juego. Los golpes en la puerta se repitieron, más fuertes. Clara me miró con pánico. «Si abres, se los llevan», susurró. Doña Esperanza se persignó en silencio, como si la fe pudiera detener a la autoridad. Respiré hondo. Toda mi vida había negociado con políticos, banqueros, tiburones de la industria. Pero en ese momento no se trataba de contratos ni de cifras. Era la vida de 2 bebés. Abrí la puerta. Frente a mí, una mujer de mediana edad me sostuvo la mirada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y hablaba con tono neutro, casi burocrático. «Buenas tardes, soy la trabajadora social Castillo, del DIF. Tenemos una denuncia de que 2 menores están siendo retenidos aquí sin la tutela legal correspondiente». A su lado, 2 hombres en uniforme oscuro la escoltaban. No parecían agresivos, pero su sola presencia imponía. «Los niños no están retenidos», respondí con voz firme. «Están cuidados, y mejor que con cualquiera». La mujer arqueó una ceja. «¿Usted es el tutor legal?». Guardé silencio. No podía mentir. Aún no lo era. «Soy Alejandro Montoro», dije. «Ellos están bajo el cuidado de su tía, Clara Morales, y de su abuela». Castillo anotó en su carpeta. Luego miró por encima de mi hombro. Santiago balbuceaba en brazos de Clara, mientras Valentina dormitaba contra el pecho de doña Esperanza. «Necesito verlos de cerca», dijo la trabajadora social. Clara vaciló, pero finalmente se acercó. Sus manos temblaban mientras entregaba a Santiago. La funcionaria lo examinó con ojos clínicos, piel sana, ropa limpia, sonrisa espontánea. Luego pasó a Valentina, que abrió los ojos apenas un segundo antes de volver a cerrarlos con tranquilidad. «Están bien cuidados», admitió la mujer, «pero la cuestión legal es grave. El padre biológico ha presentado una solicitud de custodia, y en estos casos la ley es clara». Clara se desplomó en la silla más cercana, como si le hubieran arrebatado el aire. Yo di un paso adelante. «Ese hombre los abandonó, no se apareció ni en el funeral de su esposa, y ahora vuelve, ebrio, gritando como un demente, solo porque sabe que legalmente puede reclamar». La trabajadora social me observó con frialdad. «¿Tiene pruebas de lo que afirma?». No respondí de inmediato. Tenía mi memoria, mi rabia, la súplica silenciosa de esos niños, pero pruebas, no. Castillo cerró la carpeta. «Mi informe debe ser imparcial. Diré que los menores están en buenas condiciones físicas y emocionales, pero que la situación legal es irregular. El juez decidirá». «¿Y mientras tanto?», pregunté. «Mientras tanto», dijo, «los niños pueden permanecer aquí, bajo observación. Pero habrá visitas semanales, y si el padre insiste en su demanda, habrá una audiencia». La tensión en la habitación se aflojó apenas un poco. Clara suspiró de alivio, aunque sus ojos seguían llenos de miedo.
Doña Esperanza, en cambio, miró a la mujer con una mezcla de desafío y gratitud contenida. Cuando se marcharon, cerré la puerta lentamente. El silencio volvió a reinar, pero ya no era el mismo. No era el silencio del descanso, sino el de una tormenta contenida. Clara me miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Ves?», dijo, «esto apenas empieza». Yo asentí. Sabía que tenía razón, y también supe que estaba demasiado metido para retroceder. Esa noche no pude dormir. El informe de la trabajadora social resonaba en mi cabeza como un martillo. Los niños están bien cuidados, pero la situación legal es irregular. Esa frase era un veneno lento. Bastaba con que un juez inclinara la balanza hacia el padre biológico y todo lo que había comenzado a construir se derrumbaría. Caminaba de un lado a otro en la sala, mientras Clara permanecía sentada con los bebés dormidos a su lado. Doña Esperanza, en su sillón, parecía rezar en silencio. El ambiente estaba cargado de miedo y cansancio. ¿Y yo? Yo sentía una determinación extraña, como si cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no podía perder esta batalla. «Necesitamos un abogado», dije de pronto, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista sorprendida. «¿Un abogado? ¿Usted está dispuesto a involucrarse hasta ese punto?» La miré directo a los ojos. «No se trata de estar dispuesto. Se trata de que no pienso permitir que Morales recupere a los niños solo porque la ley es ciega. Necesitamos a alguien capaz de exponer la verdad». Doña Esperanza dejó de mover los labios en su oración y me observó con dureza. «¿Y quién va a pagar eso? Los abogados buenos cuestan más de lo que cualquiera de nosotras podría soñar». «Yo», respondí sin titubear, «lo pagaré». Hubo un silencio denso. Clara entreabrió los labios, como si quisiera agradecer, pero algo la detuvo. «¿Y por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgar tanto dinero, tanto esfuerzo, por unos niños que no son suyos?» No supe qué contestar de inmediato. Caminé hasta la ventana. Afuera, las luces débiles del barrio brillaban como luciérnagas. Recordé mis noches de infancia en el orfanato, las cunas alineadas, los llantos sin respuesta, la soledad helada. Tragué saliva. «Porque yo fui uno de ellos», dije, «y sé lo que significa ser olvidado». La confesión cayó en la sala como un peso imposible de ignorar. Nadie dijo nada. Por primera vez, Clara no discutió. Solo asintió levemente, como si de pronto hubiera entendido una parte de mí que yo mismo ocultaba. A la mañana siguiente, marqué un número que no usaba desde hacía años. Era de mi abogado de confianza, López, quien había manejado contratos millonarios y disputas corporativas. Pero esta vez no quería un abogado de empresas. Quería a la mejor en derecho familiar. «Consígueme a la doctora Isabela Restrepo», ordené sin rodeos. «La quiero aquí mañana, no importa cuánto cueste». López dudó. «Esa mujer cobra fortunas, Alejandro, y su agenda está llena durante meses». «Dile que no se trata de dinero. Dile que se trata de una causa que puede marcar la diferencia en 2 vidas. Dile que es personal». Colgué antes de que pudiera objetar más. Sentí un vértigo extraño. Era la primera vez en décadas que usaba mis recursos no para proteger mi imperio, sino para salvar a 2 criaturas que en teoría no me pertenecían. Esa noche, al volver a la mansión, encontré imposible concentrarme en mis informes financieros. Clara había regresado con los bebés para pasar la noche allí, y los ruidos suaves de su respiración llenaban los pasillos. Mi casa, acostumbrada al silencio, ahora latía con una vida nueva. Mientras los escuchaba dormir, juré para mis adentros: si la ley quería guerra, la tendría. Y esta vez no pelearía por contratos ni por acciones, pelearía por una familia.
A la mañana siguiente, cuando el reloj apenas marcaba las 10, los portones de mi mansión se abrieron para dejar pasar un sedán negro de vidrios polarizados. Yo esperaba en la entrada, con un nudo en el estómago. Pocas veces en mi vida había sentido nervios al reunirme con alguien. Había cerrado contratos millonarios en salas llenas de tiburones, había discutido con ministros y diplomáticos, pero ahora era distinto. Esta vez no era mi dinero lo que estaba en juego. Del auto descendió una mujer alta, de cabello oscuro recogido en un moño impecable y mirada acerada. Su porte era el de alguien que nunca aceptaba un no por respuesta. Llevaba un traje gris de corte perfecto y un maletín de cuero. No necesitaba presentaciones. Era la doctora Isabela Restrepo, la leyenda viva del derecho familiar en la ciudad. «Señor Montoro», dijo con voz firme mientras estrechaba mi mano, «su abogado me habló de algo urgente. Cuando me dijo que no era un negocio, sino una familia, supe que debía venir». La conduje al salón principal. Clara estaba allí, nerviosa, con los bebés en brazos. Doña Esperanza se mantenía un poco apartada, observando con cautela. Restrepo no perdió tiempo en cortesías. Abrió su maletín y colocó varios documentos sobre la mesa. «Necesito que me cuenten todo, absolutamente todo, desde la muerte de la madre hasta la última visita de los trabajadores sociales. Y quiero detalles sobre el padre biológico, dónde estuvo, qué hizo, cómo se comportó». Clara comenzó a relatar, la voz temblorosa al principio pero cada vez más segura. Habló del accidente, del funeral vacío de apoyo paterno, del abandono. Yo añadí lo ocurrido días atrás, cuando Morales golpeó la puerta exigiendo a los niños. Restrepo escuchaba sin interrumpir, tomando notas con rapidez. Su rostro no mostraba emociones, solo concentración absoluta. Cuando Clara terminó, hubo un silencio denso. «Bien», dijo finalmente, «el caso es complicado, pero no imposible. El padre tiene derechos biológicos, sí. Sin embargo, también hay algo llamado abandono voluntario. Si logramos demostrar que Morales desapareció deliberadamente, que renunció de facto a sus responsabilidades, podremos solicitar la terminación de sus derechos parentales». Clara tragó saliva. «¿Y qué pasará con los niños mientras tanto?». Restrepo la miró con seriedad. «Seguirán aquí, bajo supervisión. Eso es positivo. Cada visita de los trabajadores sociales documentará que están bien cuidados. Pero debemos prepararnos para lo peor. Morales pedirá visitas supervisadas y debemos anticipar cómo reaccionarán los bebés». Yo me adelanté. «Los niños lo rechazarán. Ya lo hicieron una vez. Lloraron desconsolados solo con su presencia». Restrepo asintió. «Eso será un punto fuerte en nuestra defensa, pero necesitamos más que emociones, necesitamos pruebas. Testigos del funeral, vecinos que confirmen su ausencia, registros médicos que muestren quién firmó por los bebés. Y si encontramos evidencia de que Morales rehizo su vida sin ellos, será devastador para su caso». Su determinación me impresionó. Era como ver a un general planificando una batalla. Yo, que siempre había creído en el control absoluto, entendí que en esta guerra debía confiar en alguien más. Restrepo cerró la carpeta y nos miró a todos. «Este no será un camino corto ni fácil. Habrá audiencias, declaraciones, inspecciones. Pero si ustedes están dispuestos a pelear, yo también lo estoy. Y les advierto algo, una vez que entremos a la corte, no hay marcha atrás». Miré a Clara. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de un brillo que reconocí. Esperanza. Doña Esperanza apretó las manos sobre su regazo, como quien se encomienda a la última oportunidad. Y yo, con un peso extraño en el pecho, asentí. «Entonces pelearemos», dije, «porque estos niños no pueden volver a ser abandonados». Los días siguientes se convirtieron en una rutina frenética. La doctora Restrepo no perdía tiempo. Cada mañana llegaba con nuevas carpetas, listas de nombres, teléfonos y documentos que había logrado conseguir. Yo la observaba trabajar y me sorprendía su precisión quirúrgica. No era solo una abogada, era una estratega, alguien acostumbrada a arrancar verdades de lugares donde otros solo veían sombras. La primera línea de ataque fue el funeral.
Necesito testigos que confirmen que Morales no estuvo allí, explicó. Así que esa tarde recorrimos el barrio donde vivía la familia de Clara. Toqué puertas, algo que jamás pensé hacer. Los vecinos nos recibían con mezcla de curiosidad y respeto. Después de todo, mi rostro aparecía en revistas de negocios, no en calles polvorientas llenas de niños jugando. Una vecina anciana, con delantal floreado, nos dijo sin rodeos: «Yo estuve en el funeral, todos estuvimos». Ese hombre nunca apareció, ni una lágrima, ni una palabra, solo su familia política, cargando el dolor. Restrepo anotó cada detalle con frialdad. Otro vecino, un joven que había ayudado a cargar flores, confirmó lo mismo. «Se fue la misma noche que enterramos a Sofía», añadió. «Ni siquiera volvió por las pertenencias de ella. Dejamos todo guardado en cajas hasta que Clara pasó a recogerlas meses después». Escuchar eso me provocó una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque confirmaba el abandono. Alivio porque teníamos un arma real. La segunda línea fue el hospital. Restrepo consiguió copias de los registros médicos, la firma de Clara en cada documento, la ausencia absoluta de Morales. Allí, entre papeles amarillentos, quedaba claro quién había asumido la responsabilidad desde el inicio. Pero lo más inesperado llegó de la mano de un investigador privado que Restrepo contrató, un hombre silencioso llamado Villanueva. Una tarde, entró a mi despacho en la mansión con un sobre grueso. Lo abrió sobre la mesa, revelando fotografías y facturas. «Morales no solo abandonó a sus hijos», explicó Villanueva, «también abandonó todas sus deudas, renta, servicios, cuentas médicas, incluso dejó facturas del hospital sin pagar». Clara, que estaba presente, apretó los labios con fuerza. «Mientras yo me desvelaba con los bebés, él», murmuró, sin poder terminar la frase. Pero Villanueva no había terminado. Sacó otra serie de fotos, tomadas en un bar de mala muerte. Morales aparecía en todas, con botellas frente a él, rodeado de humo y carcajadas vacías. Durante semanas fue cliente habitual, los empleados lo recuerdan bien. Decía que había perdido todo, que no podía con la responsabilidad, y nunca mencionó a sus hijos. Mi sangre hirvió al ver esas imágenes. No podía creer que aquel hombre, que ahora golpeaba puertas exigiendo a sus hijos, se hubiera dedicado a ahogarse en alcohol mientras Clara y su madre sostenían un mundo entero con las manos vacías. Restrepo cerró el sobre con calma. «Esto es oro», dijo. «Con estas pruebas podemos demostrar abandono voluntario, irresponsabilidad y falta total de interés paterno. Ningún juez podrá ignorarlo». Yo asentí, aunque mi interior se retorcía. Una parte de mí celebraba tener la ventaja, pero otra recordaba mis propias noches de orfanato, preguntándome si alguien había presentado pruebas de que yo merecía o no una familia. La justicia, entendí, nunca era neutral. Siempre dependía de quién podía contar mejor la historia. Clara me miró en silencio. No había gratitud en sus ojos, ni reproche, solo un cansancio profundo. Y supe que aunque la batalla legal parecía a nuestro favor, lo peor estaba por venir. Morales no se iba a rendir fácilmente, y cuando un hombre sin nada que perder pele, es cuando se vuelve más peligroso. Pensé que, con toda la evidencia que habíamos reunido, tendríamos un respiro. Me equivoqué. Morales no se quedó de brazos cruzados. 2 días después de que Villanueva nos entregara el informe, recibí una llamada de López, mi abogado corporativo. Su voz sonaba grave. «Alejandro, Morales ha presentado una demanda formal de custodia compartida. Alega que sufrió un colapso emocional tras la muerte de su esposa y que ahora está en condiciones de asumir a los niños. Su abogado está empujando para que el juez autorice visitas supervisadas de inmediato». Sentí un golpe en el estómago. Me había preparado para pelear en el futuro, no para que la batalla comenzara tan pronto. «Eso no es todo», continuó López. «Morales también ha iniciado una campaña silenciosa. Está hablando con vecinos, con conocidos, diciendo que Clara secuestró a los bebés y que tú tienes intereses ocultos».
Me quedé helado. ¿Intereses ocultos? Insinúa que mantienes una relación inapropiada con Clara, que la manipulas con tu dinero para quedarte con los niños. Es asqueroso, pero algunos están empezando a creerlo. Me llevé una mano a la frente. El cinismo de ese hombre parecía no tener límites, y lo peor era que en un tribunal las apariencias podían pesar tanto como los hechos. Esa misma tarde, Restrepo convocó una reunión en la mansión. Clara estaba pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Doña Esperanza apretaba los puños como si quisiera golpear a alguien. «No podemos ignorar esto», dijo la abogada, desplegando nuevos documentos sobre la mesa. «Morales está jugando sucio. Su estrategia es clara: sembrar dudas sobre la estabilidad de ustedes y sobre tus motivos, Alejandro. Quiere que el juez vea caos y sospecha en este hogar». Clara me miró con desesperación. «¿Y si lo logra? ¿Y si nos quitan a los niños?». Me incliné hacia adelante, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. «No lo logrará. Tenemos pruebas de su abandono. Y si quiere ensuciar mi nombre, que lo intente. He sobrevivido a ataques mucho peores en el mundo corporativo». Restrepo me corrigió con dureza. «Esto no es una junta de accionistas, Montoro. Aquí no se trata de tu reputación, sino de la vida de 2 bebés. Si el juez cree que este hogar es inestable, aunque Morales sea un desastre, podría ordenar medidas temporales en su favor». Sentí silencio. Tenía razón. En el mundo de los negocios, la estrategia era aplastar al rival. Aquí se trataba de demostrar amor, estabilidad y compromiso. 2 cosas que nunca habían formado parte de mi vida, hasta ahora. Villanueva intervino con un nuevo hallazgo. «He descubierto que Morales no actúa solo. Hay una mujer involucrada. Su nombre es Patricia Vega. Llevan meses juntos, y según los testimonios, ella no puede tener hijos. Todo indica que lo está presionando para recuperar a los gemelos y criarlos como propios». Clara se cubrió la boca, horrorizada. «¿Quiere robarlos para regalárselos a ella?». Asentí lentamente. Cada pieza encajaba en un rompecabezas macabro. Morales no buscaba redención ni familia, buscaba satisfacer el vacío de otra persona. Restrepo cerró la carpeta con fuerza. «Esto cambia el panorama. Ahora no solo peleamos contra un padre negligente, sino contra una pareja dispuesta a manipular la ley para conseguir lo que quieren». Esa noche, mientras escuchaba el suave respirar de los gemelos en la guardería que habíamos preparado, comprendí la magnitud del enemigo. Ya no era cuestión de ganar o perder en un tribunal. Era cuestión de proteger a esos niños de convertirse en trofeos de una ambición ajena. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de que, a pesar de todo mi poder, pudiera fracasar. El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Al entrar al edificio del tribunal familiar, sentí que el aire se volvía más pesado. No era un salón de juntas ni un auditorio de negocios, era un espacio frío, con paredes beige y bancas de madera desgastada. Y sin embargo, el destino de 2 vidas pequeñas dependía de lo que sucediera allí dentro. Clara caminaba a mi lado, con un vestido sencillo pero pulcro. Sus manos temblaban, podía sentirlo incluso sin mirarla. Doña Esperanza se aferraba a un rosario oculto en el bolsillo de su chaqueta. Y delante de nosotros, imponente, la doctora Restrepo avanzaba con paso seguro, como si estuviera entrando en su territorio natural. En la otra banca lo vi. Morales, el mismo hombre desalimiado que había golpeado la puerta días atrás, pero esta vez disfrazado de padre respetable. Llevaba un traje barato, la barba recortada y un aire de falsa solemnidad. A su lado, Patricia Vega, impecable, con una blusa clara y sonrisa controlada.
Sus ojos se clavaron en Clara con un destello de triunfo, como si ya hubiera ganado. El juez, un hombre de voz ronca y gesto impasible, abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar la situación de los menores Santiago y Valentina Morales. Se escucharán los argumentos de ambas partes. El abogado de Morales fue el primero. Pintó un cuadro patético, un hombre devastado por la muerte de su esposa, sumido en el dolor, incapaz de reaccionar. Dijo que Morales había encontrado fuerzas para rehacerse y que ahora buscaba recuperar lo que legítimamente era suyo, sus hijos. Patricia asentía en silencio, como si confirmara cada palabra con su presencia. Me hervía la sangre, quise gritar que era mentira, que yo tenía pruebas de su abandono. Pero Restrepo me puso una mano en el brazo, obligándome a contenerme. «Espera tu turno», susurró. Cuando el juez dio la palabra a nuestra parte, Restrepo se levantó con calma calculada. Su voz resonó clara. «Con todo respeto, su señoría, lo que escuchamos no es una historia de redención, sino una manipulación. El señor Morales no estuvo en el funeral de su esposa. No firmó un solo documento médico. No pagó una factura. Mientras Clara Morales y su madre luchaban por la vida de los gemelos, él pasaba las noches en bares. Tenemos testigos, registros y fotografías que lo demuestran». El juez arqueó las cejas, interesado. Patricia frunció los labios. Morales intentó mantener la compostura, pero sus ojos lo traicionaron. Restrepo no se detuvo. Y lo más grave, solo ha mostrado interés en estos niños desde que inició una relación con la señora Vega, quien, según testimonios, no puede tener hijos. Esto no es un acto de amor paternal, es una estrategia para llenar un vacío personal a costa de dos menores. El silencio en la sala fue absoluto. Sentí un nudo en la garganta al ver cómo Clara, con lágrimas contenidas, estrechaba las manos sobre su regazo. El juez pidió los documentos y fijó una nueva audiencia para escuchar testigos. Mientras tanto, dijo con tono firme, los menores permanecerán bajo el cuidado de Clara Morales y supervisión del DIF. El señor Morales podrá solicitar visitas supervisadas, pero la decisión final dependerá de la evidencia presentada. El martillo golpeó la mesa. La sesión terminó. Morales me lanzó una mirada cargada de odio. Patricia sonrió con frialdad. Y yo, al salir del tribunal, entendí que apenas habíamos dado el primer paso en una guerra larga y brutal. Después de la primera audiencia, pensé que al menos tendríamos unos días de calma. Pero Morales no tardó en demostrar que, cuando la ley no lo favorecía, recurría a la calle. La misma noche, mientras regresábamos a la mansión, vi algo extraño en el retrovisor. Un auto viejo, a sol, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Al principio creí que era paranoia, pero cuando doblamos hacia calles menos transitadas y el coche repitió cada giro, lo confirmé. No era casualidad. «No mires atrás», le susurré a Clara, que llevaba a los bebés dormidos. «Pero nos están siguiendo». Aceleré y logré perderlos antes de llegar a casa, pero el malestar ya se había instalado. No era solo vigilancia, era una advertencia. Días después comenzaron los rumores. En los periódicos locales apareció una nota anónima insinuando que yo usaba mi fortuna para comprar familias pobres y apropiarme de sus hijos. En redes sociales circulaban fotos mías con Clara cargando a Valentina, acompañadas de comentarios venenosos. El empresario millonario y su empleada doméstica, ¿romance oculto? Clara lloró al verlas. «Esto va a destruirnos», me dijo entre sollozos. Yo apreté los dientes. «No, esto solo demuestra que Morales tiene miedo, y cuando un hombre como él tiene miedo, se vuelve peligroso».
Restrepo fue categórica. Esto es una guerra de percepciones. En el tribunal debemos mostrar unidad, fortaleza, estabilidad. Si ceden al pánico, él gana. Pero lo que realmente me heló la sangre ocurrió una madrugada. Me levanté a beber agua y escuché un ruido en el jardín. Salí armado con un bate de golf y lo vi. Una silueta huyendo entre los arbustos. Al acercarme, encontré lo que había dejado atrás. Una muñeca rota con la cabeza arrancada, tirada en la fuente. La rabia me nubló la vista. No era un juego, era un mensaje. Llamé a seguridad privada y reforcé la mansión con cámaras, alarmas y guardias. Clara estaba aterrada. Doña Esperanza rezaba en voz alta cada noche. Y los bebés, ajenos a todo, dormían con la paz de quienes aún no conocen la crueldad del mundo. Yo, en cambio, apenas cerraba los ojos. Sabía que Morales no se detendría, que si no podía vencer en la corte, intentaría quebrarnos desde adentro. Y lo peor era que por primera vez en años tenía algo que perder. Mientras contemplaba a Santiago y Valentina desde la puerta de su habitación, sentí una certeza tan fuerte que me dolió el pecho. Estos niños se habían convertido en mi batalla, en mi razón. Y juré que si Morales cruzaba otra línea, no me encontraría solo en los tribunales, me encontraría en guerra. No podía seguir esperando el próximo movimiento de Morales como si fuéramos presas acorraladas. Si quería guerra, la tendría. Y esta vez no pensaba quedarme sentado. Convoqué a Restrepo y a Villanueva en mi despacho. Sobre la mesa, extendí la muñeca rota que habían dejado en la fuente, aún húmeda del rocío nocturno. Esto no es solo una amenaza, dije con voz grave. Es una declaración de guerra psicológica, y no voy a permitir que siga jugando con nosotros. Villanueva encendió su grabadora y habló con calma. Ya investigamos más a fondo. Morales no tiene un empleo estable. Depende económicamente de Patricia Vega. Ella es quien financia a su abogado y sus campañas de rumores. Restrepo levantó la vista. Eso significa que, sin ella, Morales se derrumba. Asentí. Entonces iremos por ella. No con violencia, sino con verdad. Quiero saber todo, sus cuentas, sus deudas, sus secretos. Nadie que juega sucio es intocable. Durante los días siguientes, Villanueva se movió como una sombra. Trajo facturas, registros bancarios, incluso fotos de Patricia en reuniones discretas con un político local que financiaba sus caprichos. Resultó que su aparente vida perfecta estaba sostenida por un hilo. Créditos impagos y una relación de conveniencia que podía hundirla si salía a la luz. Mientras tanto, yo jugué mi carta en el terreno que mejor conocía, la opinión pública. Usé a mis contactos en los medios para publicar artículos sobre programas de beneficencia que mi empresa financiaba en orfanatos y hospitales infantiles. No era mentira, pero sí una estrategia. Quería que cuando la gente escuchara mi nombre, pensara en protección y familia, no en rumores. Clara dudaba de mis métodos. ¿No es esto convertir a los niños en parte de un espectáculo?, me reclamó una noche. La miré con seriedad. Prefiero un espectáculo que los proteja antes que un silencio que los condene. El verdadero golpe llegó una semana después. Restrepo convocó a una nueva reunión y puso sobre la mesa un sobre sellado. Villanueva encontró algo mejor que todas las fotos y documentos juntos, anunció. Dentro había un informe médico, un diagnóstico psiquiátrico de Morales de hacía apenas 6 meses, depresión severa, abuso de alcohol, episodios violentos. Y lo peor, una nota del mismo hospital recomendando que no debía estar a cargo de menores sin supervisión. Me quedé mirando ese papel como si brillara. Era la prueba que necesitábamos. Con esto, dijo Restrepo con una sonrisa fría, no solo podemos bloquear su custodia, podemos pedir una orden de restricción. Morales no debería acercarse a los gemelos. Clara se cubrió el rostro con las manos, aliviada.
Doña Esperanza murmuró un agradecimiento al cielo, y yo, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no solo resistíamos, sino que empezábamos a ganar terreno. Pero dentro de mí también surgió una inquietud, porque conocía bien a hombres como Morales. Cuanto más arrinconados se sentían, más peligrosos se volvían, y presentía que lo que estaba por venir sería todavía más brutal. No pienso perder lo que es mío. Fueron las últimas palabras que Morales dejó en el mensaje de voz que recibimos esa mañana. Su tono era ronco, cargado de rabia contenida. Yo lo escuché 3 veces seguidas, con un nudo en el estómago, antes de que Restrepo me lo arrebatara de las manos. «Esto no es un simple arrebato», dijo, «es una amenaza directa». No me equivoqué al temer lo peor. Aquella misma tarde, mientras Clara y doña Esperanza preparaban la cena y yo intentaba revisar unos documentos en mi estudio, un estruendo sacudió la casa. El cristal de una de las ventanas traseras se hizo añicos. Los gemelos comenzaron a llorar al unísono. Corrí hacia el pasillo y lo vi, Morales, tambaleante, con la camisa abierta y el aliento impregnado de alcohol, se había colado en la mansión como un espectro dispuesto a todo. «¡Dame a mis hijos!», gritó con voz descompuesta. Sus ojos estaban rojos, inyectados de furia. Patricia no lo acompañaba, al parecer lo había abandonado a su suerte, y esa soledad lo había vuelto aún más peligroso. Me interpuse entre él y la guardería. «No tienes derecho a estar aquí», le espeté, tratando de mantener la calma aunque mi corazón golpeaba como un martillo. Morales sacó de su bolsillo un objeto brillante, un cuchillo de cocina, probablemente robado de algún lugar en su camino hasta aquí. El filo temblaba en su mano, pero la intención era clara. «Me los arrebataron, Alejandro», bramó. «Me los quitaron a mí, su padre. Y si no van a ser míos, tampoco serán de nadie». Las palabras helaron la sangre en mis venas. Carmen apareció de pronto desde el pasillo contrario, con Valentina en brazos y Santiago agarrado de su falda. «Morales, detente», suplicó con la voz quebrada. El llanto de los niños llenaba el aire como una alarma que desgarraba el alma. Me lancé hacia adelante, instintivamente, como un animal que defiende a su manada. El cuchillo pasó rozando mi hombro y se clavó en el marco de madera. Lo empujé con todas mis fuerzas, pero la rabia lo hacía fuerte, casi inhumano. Tropezamos contra una mesa, los papeles salieron volando, y por un instante sentí que la escena podía terminar en tragedia. Fue entonces cuando la voz de Clara, firme como nunca, tronó detrás de nosotros. «La policía está en camino. Suéltalo ahora, o no saldrás de aquí con vida». No sé cómo lo había hecho, pero Clara había llamado en medio del caos. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, un ular que anunciaba salvación. Morales vaciló, su mirada perdida entre el filo del cuchillo, el llanto de los gemelos y mis manos que lo sujetaban por los brazos. En ese instante vi algo que me sorprendió, no solo furia, sino miedo. Miedo de perder definitivamente lo único que podía darle un propósito. Cuando las luces rojas y azules iluminaron el jardín, Morales soltó el arma y cayó de rodillas, derrotado. La policía irrumpió, lo esposó y lo arrastró fuera de la casa, mientras él gritaba incoherencias sobre ser el verdadero padre. Me quedé de pie en medio del salón, con el hombro sangrando y los gemelos todavía llorando. Carmen se acercó, temblando, y me abrazó como si de ese gesto dependiera la vida. Esa noche entendí algo. La guerra ya no era solo legal ni mediática. Habíamos cruzado una línea peligrosa. Morales había demostrado que estaba dispuesto a todo, y yo supe, con certeza absoluta, que nuestra batalla aún no había terminado, que lo peor podía estar por llegar. Nunca olvidaré el silencio helado de la sala de audiencias aquella mañana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal,
pero dentro del tribunal todo parecía suspendido, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Morales había pasado la noche en una celda por allanamiento, amenazas y posesión de arma blanca, y ahora se encontraba sentado a pocos metros de mí, esposado, con el rostro desencajado y los ojos hundidos por la falta de sueño. El juez Maldonado, un hombre de mirada penetrante, golpeó suavemente la mesa con su mazo. Estamos aquí para determinar la custodia inmediata de los menores Santiago y Valentina Morales, después de los incidentes ocurridos en la residencia de Alejandro Montoro. Este tribunal no tolerará actos de violencia ni negligencia en perjuicio de los niños. Sentí como Carmen apretaba mi mano con fuerza. Su madre, doña Esperanza, rezaba en silencio. Los gemelos estaban en una sala contigua con una cuidadora del tribunal, ajenos a la tormenta que decidía su destino. La doctora Restrepo se levantó con una seguridad que imponía respeto. Su señoría, no solo hemos demostrado el abandono sistemático de Alejandro Morales durante meses, sino que ahora contamos con pruebas irrefutables de que representa un peligro real e inminente. Intentó ingresar a la residencia de los menores armado y en estado de ebriedad. Todo quedó registrado en los informes policiales y en las declaraciones de los testigos presentes. El abogado de Morales, visiblemente incómodo, intentó defenderlo. Mi cliente atravesó un estado emocional alterado, producto del dolor por la pérdida de su esposa. Su acción, aunque reprobable, fue un acto de desesperación, no de maldad. El juez lo fulminó con la mirada. Un hombre que entra con un cuchillo en una casa donde hay 2 bebés no puede excusarse con el duelo. Aquí hablamos de seguridad, no de lamentos. Entonces Restrepo jugó su carta más fuerte. Levantó un sobre con el informe médico que Villanueva había encontrado. Aquí consta que el señor Morales fue diagnosticado recientemente con depresión severa y episodios violentos relacionados con abuso de alcohol. El propio hospital recomendó que no debía estar a cargo de menores. Su señoría, la evidencia es clara. Estos niños corren peligro bajo su custodia. Un murmullo recorrió la sala. El abogado contrario se removió incómodo, consciente de que no tenía argumentos suficientes para derribar aquella prueba. El juez asintió lentamente. Escucharé también a la señora Carmen Morales. Carmen se puso de pie. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron firmes. Su señoría, no estoy aquí para vengarme de nadie. Estoy aquí porque le prometí a mi hermana, en su lecho de muerte, que cuidaría de sus hijos. He hecho todo lo posible para darles estabilidad, amor y un hogar. No quiero que crezcan con miedo ni con recuerdos de violencia. Solo pido que me dejen protegerlos. La sala entera quedó en silencio. Incluso Morales, derrotado, bajó la cabeza, como si aquellas palabras hubieran atravesado la coraza de su furia. El juez tomó una larga pausa. Luego pronunció: Este tribunal decreta que la custodia provisional de Santiago y Valentina Morales queda en manos de Carmen Morales, con Alejandro Montoro como cotutor legal, responsable de su bienestar económico y personal. Asimismo, se ordena la suspensión inmediata de los derechos parentales de Alejandro Morales hasta nueva revisión y se dicta una orden de restricción que le prohíbe acercarse a los menores. El sonido del mazo golpeando la mesa fue como un trueno liberador. Carmen rompió en llantos y me abrazó con una fuerza que me atravesó el alma. Doña Esperanza sollozaba de alivio. Yo, en cambio, me quedé en silencio, mirando a Morales mientras era escoltado fuera de la sala. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. No vi solo odio, vi un vacío oscuro. Un hombre que había perdido no solo a su familia, sino también el último vestigio de sí mismo. Sabía que la batalla legal estaba casi ganada.
pero también sabía que un hombre roto y desesperado aún podía ser capaz de cosas terribles. Y ese pensamiento me perseguiría mientras dábamos el siguiente paso hacia el futuro de los gemelos. La vida, por primera vez en mucho tiempo, me pareció respirar en calma. Tras la audiencia, la mansión dejó de sentirse como un campo de batalla y comenzó a transformarse en lo que siempre había deseado en secreto, un hogar. Aún así, sabía que faltaba un paso definitivo. El juez Maldonado había dejado claro que se requeriría una audiencia final para formalizar la custodia permanente de Santiago y Valentina. Los días previos a esa fecha fueron extraños. Por un lado, todo parecía volver a la normalidad. El llanto de los bebés a medianoche, las risas de Carmen en la cocina, los consejos inagotables de doña Esperanza. Por otro, un velo de incertidumbre se cernía sobre nosotros, recordándonos que la batalla no estaba del todo ganada. Restrepo me visitaba casi a diario. Alejandro, decía con tono severo, el tribunal quiere pruebas no solo de tu compromiso financiero, sino también de tu compromiso humano. No basta con donar millones, quieren ver que realmente formas parte de la vida de esos niños. Acepté el reto sin titubear. Cada madrugada que me levantaba para preparar un biberón, cada pañal que cambiaba con torpeza, cada canción improvisada para calmar los sollozos de Valentina, se convirtió en algo más que una rutina. Era mi manera de demostrar, no al juez, sino a mí mismo, que podía ser padre de verdad. Una tarde, mientras observaba a Santiago dar sus primeros pasos tambaleantes en el jardín, sentí un nudo en la garganta. El sol caía lento sobre los rosales que había mandado plantar en memoria de Sofía, y por un instante imaginé que ella estaba allí, sonriendo, viendo cómo sus hijos encontraban la familia que tanto había deseado para ellos. Carmen se acercó y me tomó de la mano. ¿Estás pensando en ella?, preguntó suavemente. Asentí. Pienso en la promesa que le hiciste y en cómo ahora esa promesa también es mía. Ella apretó mis dedos. No hizo falta decir más. Entre nosotros había nacido algo más fuerte que cualquier contrato, una alianza tejida con lágrimas, miedo y amor compartido. La víspera de la audiencia final recibimos la noticia que cerraba el círculo. Morales había renunciado a apelar. Sus abogados, agotados por la falta de pruebas y recursos, se retiraron del caso. El hombre que meses atrás había intentado arrancarnos a los gemelos se había rendido, perdido en su propia oscuridad. Villanueva lo resumió con crudeza. Es un hombre quebrado. No volverá a luchar, pero eso no significa que el dolor desaparezca. Significa que ahora tienen libertad para construir sin mirar atrás. Aquella noche, la casa estuvo más silenciosa que nunca. No era el silencio frío de antes, sino uno cálido, lleno de paz. Caminé por los pasillos y observé cada detalle. Los dibujos improvisados de Carmen pegados en la nevera, las botitas diminutas secándose junto a la chimenea, la risa apagada de doña Esperanza contando historias de su juventud. Me detuve frente a la habitación de los gemelos. Dormían profundamente, abrazados el uno al otro, con respiraciones acompasadas que llenaban la habitación de ternura. Y comprendí, con una certeza absoluta, que había llegado al final de un camino tortuoso. La audiencia del día siguiente sería solo un trámite, un sello en un papel. Lo verdaderamente importante ya estaba decidido en ese cuarto. Esos niños eran nuestros, no por decreto, sino por amor. El tribunal estaba lleno, pero el ambiente era distinto al de otras audiencias. No había tensión eléctrica en el aire, ni gritos, ni amenazas. Esta vez reinaba un silencio solemne, casi esperanzador.
Habíamos llegado al final de un camino largo y doloroso. El juez Maldonado abrió la sesión con voz firme. Hoy, este tribunal decidirá de manera definitiva la custodia de los menores Santiago y Valentina Morales. Miré a Carmen, sentada a mi lado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Doña Esperanza se mantenía erguida, con la serenidad de quien ya ha librado demasiadas batallas en la vida. Yo, en cambio, sentía que el corazón me golpeaba las costillas. A pesar de la evidencia, de la renuncia de Morales a continuar la lucha, la ansiedad me corroía. La doctora Restrepo presentó su última declaración. Su señoría, estos niños han encontrado en Carmen Morales y Alejandro Montoro un hogar estable, lleno de amor y recursos. Han formado vínculos profundos y romperlos sería un acto cruel. No pedimos compasión, pedimos justicia, que se reconozca la familia que ya existe. El juez asintió, guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego habló. Tras revisar toda la evidencia, los testimonios y considerando el bienestar superior de los menores, este tribunal otorga la custodia permanente de Santiago y Valentina Morales a Carmen Morales, con Alejandro Montoro como cotutor legal. Asimismo, se autoriza el inicio del proceso de adopción plena para garantizar su estabilidad futura. El mazo golpeó la mesa. Un sonido simple, pero cargado con el peso de un destino. Carmen rompió en llanto, apoyando su rostro en mis hombros. Doña Esperanza susurró una oración de agradecimiento. Yo cerré los ojos, dejando que ese instante se grabara en lo más profundo de mi memoria. Al salir del tribunal, la luz del sol nos envolvió como un manto nuevo. Los gemelos, ajenos a todo, reían en sus cochecitos mientras la gente alrededor los miraba con ternura. Por primera vez en meses, sentí que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Los días siguientes fueron un torbellino de celebraciones sencillas, de risas compartidas, de planes para un mañana distinto. Transformamos la mansión por completo. La fría perfección dio paso a juguetes en los pasillos, risas en cada habitación, olor a pan recién hecho en la cocina. No era una casa, era un hogar. Una tarde, mientras jugaba en el jardín con Santiago, lo vi tambalearse hacia mí, dar su primer paso seguro y caer directo en mis brazos. Valentina, sentada en el césped, aplaudió con sus manitas. Carmen me miraba desde el porche, sonriendo con esa mezcla de cansancio y felicidad que solo una madre conoce. Me di cuenta entonces de algo que había tardado toda una vida en entender. No eran mis empresas, ni mis contratos millonarios, ni mi reputación lo que me definía. Era este instante, con un niño en brazos, con una mujer que había elegido luchar conmigo, con una abuela que enseñaba paciencia y amor, y con dos pequeñas vidas que dependían de nosotros. Esa noche, después de acostar a los gemelos, salí al jardín. El rosal que plantamos en memoria de Sofía brillaba bajo la luz de la luna. Me incliné y toqué la placa. En memoria de una madre cuyo amor continúa floreciendo en sus hijos. Susurré en voz baja: cumplimos tu promesa, Sofía. Tus hijos están a salvo, y yo encontré en ellos la familia que siempre busqué. Carmen apareció detrás de mí, apoyando su mano en mi hombro. No hizo falta decir nada. El silencio estaba lleno de sentido, de futuro, de amor. Así terminó nuestra batalla y comenzó nuestra verdadera vida, y comprendí con una certeza absoluta que no hay fortuna más grande que el caos hermoso de una familia que se elige cada día.